Bienvenido al devocional y versículos para memorizar para 18 de febrero. Estamos en Lucas 18:13. Lucas 18:13. Un versículo muy importante. Les recomiendo que lean todo el contexto, hablando de la diferencia entre la petición del publicano, que tiene un corazón roto, está buscando la misericordia de Dios y la salvación de Dios, y el publicano y el fariseo, que está orando con sí mismo, básicamente, solo hablando, proclamando lo que piensa que él en su bondad, que realmente no es. Bueno, vamos a ver Lucas 18:13. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, así es la actitud del corazón que necesitamos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Bueno, ahora vamos a leer en griego. Dice así: telones macrothen estos uk elthelen ude tus ophthalmus eston uranon epairae al etupten esta stethos autu legon hatheos iliastheti moi to hamartolo. Bueno, vamos a ver algo de eso. Primeramente vamos a ver que vamos un poco a la vez. Caja telones. Telones es el publicano, el que está cobrando juntando los impuestos, en ese caso para el Imperio Romano. Publicanos es la palabra latín. Bueno, tenemos a él. Bueno, puede ver que hay una notación que hade es como está en texto crítico, así, una diferencia textual. Macrothen hostes. Macrothen hostes. Bueno, tenemos cómo está así. Dice estando lejos. Macrothen, lejos. Y estos tenemos participio futuro. Es interesante cómo está. Pero está de lejos. No quiere estar cerca y no puede estar cerca por su posición. Dice uk ethelen. No quiere o no desea. Ese habla de nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. Y dice uk ethelen ude tus ophthalmos aiston uranon erapai. Epairae. Bueno, no sé por qué estoy cruzando todo. No tenía deseo en sí para levantar sus ojos a los cielos, porque estamos hablando de la rotura de su corazón, la humildad que está en él, porque él sabe que es pecador. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender eso y tener un deseo así, entendimiento en nosotros mismos, que somos pecadores, no merecemos nada. No debemos ser como
ese fariseo, porque tenía muy mal en él. Entonces, sí, así es, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Bueno, acá tenemos. Ala etupten es ta stethos autu. Puede ver que hay algunas diferencias textuales, ese o que dice 11. Epaira es ton uranon. Bueno, en texto recibido tenemos es ton uranon, epaira, y texto crítico, epaira es ton uranon. Es igual, es solo un intercambio del orden de las palabras. Bueno, y próximo tenemos acá que ese participio ais, que quiere decir hacia o hasta, está omitido en el texto crítico, pero tenemos en el texto recibido así. Entonces está golpeando su pecho. Es interesante porque en texto griego, en gramática griego, es un imperfecto acá que él estaba continuando para golpear al su pecho o hacia su pecho. En castellano tenemos eso como forma pasivo, que se golpeaba el pecho, pero así es. Entonces él estaba golpeando a su pecho con tanta fuerza, tanta emoción, tanto quebrantamiento de corazón. Así es idea. Y tenemos legón acá, legón, diciendo. Y como tenemos en castellano, es como ese, un participio presente. Entonces, él continuaba a decir. No es que un momento decía, sé propicio a mí, o ten misericordia a mí, y bueno, y voy a mis cosas. No, es que él seguía diciendo, es la clama de su corazón. Si alguien quiere ser salvo, necesita un corazón bien roto. Un corazón roto por su pecado. Que yo soy un pecador, yo soy un terrible. Necesito salvación. No merezco salvación, pero necesito salvación. Debe ser el clamor de nuestro corazón. Dice legón. Entonces continuamente diciendo, oh Dios, oh Dios, iliásteme to amártelo. Él reconoció que él es pecador, amártelo, un pecador. Y está clamando a Dios, sé propicio, y lastécime. Bueno, es una palabra interesante porque tiene que ver con la palabra misericordia, eleos. Pero también en la traducción del Antiguo Testamento, Septuaginta, varias veces podemos ver que esa palabra tiene que ver con el propiciatorio, de la que cubría arca de Dios, del testimonio en el desierto. Bueno, acá tenemos en hebreo, yo no voy a leer todo, pero veasita kaforet zahav. Bueno, entonces, tajor. Zahav es oro, tajor como limpio así. Y dice, va a ser el propiciatorio. Tenemos en castellano, propiciatorio. Kaforet es como lo que el cubierto del arca que tenemos. Bueno, ahí está el versículo en castellano. Y harás un propiciatorio de oro fino. Bueno, y tenemos las medidas, pero ese propiciatorio es esa palabra en hebreo, kaforet,
que quiere decir el cubierto, así de eso. Tenemos, interesante, cofer, tenemos la palabra en inglés cover, o en castellano cubierta, al que está cubierto, la tapa de algo así, cubierta así. Tenemos esa palabra hebrea. Pero bueno, en la traducción griega, tenemos así, misma palabra, cae poieses y la asterion. Y de eso tenemos la palabra idea que tenemos en el Antiguo Testamento de propiciatorio, así, el lugar de la misericordia, que donde estaba derramada la sangre de la ofrenda, así. Bueno, entonces, cuando está diciendo, sé propicio a mí, pecador, y como tenemos así, iliásteme, o to amártolo, está clamando a Dios en un eristo imperativo, diciendo en una acción completa, perdóname, dame misericordia, yo quiero tu misericordia. La forma en la peshita, el arabeo, es muy directo, básicamente está clamando a la gracia de Dios a ese pecador, al pecador, a mí, para ser gracioso a mí, tener misericordia a mí, pecador, así. Bueno, vamos a leer eso en 1909. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Bueno, casi igual así. Entonces, 1865, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Bueno, Biblia del Oso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Tenemos la forma de 1909 del Oso, así. Bueno, entonces, muy bueno. Y ahora en inglés, Luke 18:13. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. And the publican, y el publicano, standing afar off, estando lejos, muy lejos, would not lift up so much as his eyes unto heaven. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. His eyes unto heaven, los ojos al cielo. But smote upon his breast, mas hería sobre su pecho, saying, diciendo, God be merciful, Dios, ten misericordia a mí, pecador, to me, a sinner. Bueno, algo para comentar, que en inglés es algo que, bueno, es muchas veces los verbos son más exactos en castellano
que en inglés, no en el sentido que no podemos discernir en inglés, es que forma verbal es mucho más amplio y exacto en castellano como tenemos en griego. Y en ese sentido tenemos esa frase, would not lift up so much as his eyes. Bueno, esa palabra would realmente es igual como quería, como muestra el deseo o la voluntad del individuo, pero también es fácil no distinguir eso porque muchas veces utilizamos would and will para formar algo del futuro, algo así, o condicional, o a veces. En inglés tenemos una gramática verbal mucho más simple de que tenemos en castellano. Entonces, puede ser un lugar ciego para el lector en inglés, que a veces puede ver que está perdiendo esa idea de voluntad. Y tenemos en castellano, pero también es fácil perder esa idea. Entonces es muy importante hacer un estudio de esa palabra que ya leímos en griego. ¿Dónde está? Ahí está. Ethelen. Y puede levantar esa palabra para que tenga el número de Strong y todo eso, y puede hacer una búsqueda. Es el número de Strong, 2309. Y esa palabra celo, porque realmente habla de desear, querer, estar dispuesto, gustar. Y bueno, y puede estudiar esa palabra. Hay, como dice acá, 210 veces que tiene en el Nuevo Testamento. Y puede hacer una búsqueda, encontrar, y va a ver que muchas veces que pensamos que, bueno, porque muchas veces utilizamos ese verbo querer, pero no estamos afinados a idea que estamos hablando del deseo o la decisión del pecador, de la persona. Entonces es importante cuando llegamos a temas así, por ejemplo, de salvación, de elección, porque entre los eruditos hay divisiones en qué capacidad tenemos nosotros. Yo creo que tenemos la capacidad entre nosotros, como ese pobre pecador, decidir entre la salvación y la perdición. Y podemos elegir a Dios como un pobre que entiende que no tiene nada para atraer a Dios nosotros, pero entendemos que Dios está ofreciendo vida eterna. Tiene que ver con ese verbo celo, ese verbo que tenemos la capacidad, nosotros tenemos la capacidad de decidir para ser salvo. Bueno, y ahora vamos al versículo en latín y cerramos. Et publicanus allonge stans nolevat nec oculus ad caelum levare, sed percutia evat pectus sum dicent, Deus propitius esto mihi peccatori. Bueno, entonces tenemos varias cosas, no vamos a cubrir todo. Tenemos la palabra publicanos, que tenemos nuestra palabra en castellano, publicano, es directamente de latín. Y quiere decir otra vez que de alguien que trabaja por el gobierno de Roma para
para juntar el impuesto público. Así por eso tiene ese nombre, publicanos, porque está levantando los fondos para la pública, así. Entonces tenemos misma cosa que participio stands es para estar en pie, lejos, longe. No levat nec oculos ad caelum levare. Entonces tenemos la forma un poquito diferente, pero está hablando exactamente igual, que no tenía deseo así para levantar sus ojos hacia el cielo. Recuerda que el cielo muchas veces está hablando de Dios. No quiere ver hacia los cielos dónde está Dios. Así, porque sabe que no es digno. Tenemos sedes, pero sed percutiebat. Bueno, es un imperfecto, otra vez, que continuaba golpeando su pecho así. Y tenemos esa palabra percusión, como la batería y otra cosa. Percusión, tenemos de esa palabra percutiebat, para dar golpes así. Pectus, sum, bueno, tenemos ese músculo de pecho. Pectus, tenemos esa palabra, proviene de eso. Y Deus, Dios, propitios esto, mihi peccatore. Tenemos una forma de verbo que tenemos en latín, que no tenemos en griego. Qué interesante, porque realmente tiene un sentido muy bueno y muy bello eso. Deus propitios esto mihi peccatore. Peccatore es pecador. Puede ver por la forma italiano de eso, peccatore, así. Bueno, Deus propitios esto. La forma que tenemos así. Ese esto es un imperativo futuro. Tenemos imperativo futuro. Recuerda que en griego imperativo eristo, que quiere decir como imperativo, un mandamiento que sé propicio a mí. Entonces, el griego está enfatizando como hacer todo eso en una acción completa, así. Cumplir un momento así, para siempre así. Que el futuro, imperativo futuro en latín, está enfatizando, es como una forma que sea hecho para siempre así, una forma legal que muchas veces, en lugar de, si está en imperativo presente, va a ser así como yo quiero eso ahora y solo estoy pensando por el momento. Pero otro está como pensando cambiar toda mi situación legal antes de él. Deus propitios esto, mihi peccatore. Bueno, y ahí está pasando. Y como le dije que en el arameo está hablando, enfatizando el deseo al pecador para recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y bueno, es interesante porque cada idioma puede proclamar esa necesidad que tenemos a arreglar la situación con Dios. Bueno, hay un sacrificio por el pecado, como tenemos en el propiciatorio del Antiguo Testamento. La sangre de un animal inocente estaba derramada sobre ese propiciatorio.
Y por eso es el propósito de la sangre de Cristo, es para perdonar nuestros pecados. Y por su sangre tenemos perdón, redención. Pero tenemos que llegar a ese momento de tener un entendimiento de nuestros pecados, un arrepentimiento verdadero y extender fe hacia Él. Fe salvadora, que le pedimos, por favor, sálvame a mí. Yo soy un pecador, no merezco nada, pero tú eres grande, tú eres el Salvador, se propició a mí. Ten misericordia de mi pecador, Señor. Y así es la salvación. Entra vida eterna. Estamos cambiados no por un momento. No está salvándonos por un momento, por una situación. Es salvación para la eternidad. Para toda la vida, para toda la eternidad. Vida eterna. Bueno, espero que todos entiendan eso, porque es importante. Y que tengan muy buen día. Dios le bendiga.